En el video pasado aprendimos varias definiciones y conceptos. Ahora observemos el siguiente video que nos hará una breve introducción a las leyes de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica en 5 minutos. La idea en síntesis. Érase una vez un mundo en el que existían objetos muy complejos, cosas como gases, sólidos o imanes, sistemas formados por millones y millones de pequeños elementos, tantos que intentar predecir el comportamiento de todos ellos era una verdadera locura. Hasta que finalmente los físicos comprendieron que podían estudiar el sistema en sí mismo, como una entidad, y ver qué propiedades tiene a gran escala, sin atender a sus componentes más pequeños ni a las extrañas reglas que los rigen, inaugurando de este modo la termodinámica, cuyos 4 pilares son las leyes de la termodinámica. Antes de nada, vamos a conocer a todos los que juegan aquí. Cojamos 2 sistemas termodinámicos, como estos 2 globos llenos de gas. Si se nos ocurre unirlos por este conducto con una pared móvil, seguramente pasará algo así. Lo que acaba de ocurrir es equilibrio mecánico. Me explico, hemos puesto en contacto 2 gases a distintas presiones, por lo que el más presurizado ha empujado la pared hasta que el otro no ha querido ceder más, y ha empujado hacia el lado contrario. Eventualmente, este tira y afloja acaba con la pared quieta, las presiones se han igualado, hay equilibrio. Pero, para mover el pistón es necesario realizar un trabajo mecánico, el gas tiene que poner energía para hacerlo. ¿Y de dónde ha sacado esta energía? Bueno, en estas situaciones lo que hacen los físicos es inventarse una energía potencial de donde extraerla, la energía interna del gas. Y fijaos que para que todo esto suceda hay que pagar un precio. El volumen de los gases ha tenido que cambiar. Pero traigamos otros sistemas. Cojamos 2 sólidos a distintas temperaturas y pongámoslos en contacto. Lo que ocurre es bien conocido. El cuerpo más caliente transferirá su energía, en forma de calor, al más frío, hasta que sus temperaturas se igualen. Y entonces se alcanzará el equilibrio térmico. ¿No te suena familiar? Hay 2 magnitudes que tienen que igualarse para que haya equilibrio. Este equilibrio requiere de una transferencia de energía, la cual emana de la energía interna. Pero, ¿cuál es el análogo del volumen? ¿Cuál es el precio a pagar por el equilibrio térmico? Pues los físicos del momento no sabían qué era, así que le pusieron un nombre: entropía. Bien, dicho todo esto, ¿estáis listos para ver las leyes? ¡Vamos allá! La ley 0 nos dice que si un cuerpo A y un cuerpo B están en equilibrio, y el cuerpo B está a su vez en equilibrio con un cuerpo C, A y C están también en equilibrio entre ellos. Y dirás, ¡oh vaya Crespo, qué sorpresa! Pues lo cierto es que esto no se puede derivar de ninguna parte, por lo que hay que postularlo y considerarlo como verdadero. Alguien tenía que poner la puntilla. En fin, vamos con la primera ley. Lo que dice, básicamente, es que la energía se conserva, no puedes sacarla de la nada. Por ejemplo, si quieres que un gas se expanda para empujar un pistón, esta energía debe o bien tomarse de la energía interna del gas, lo que reducirá su temperatura, o bien debe introducirse al gas en forma de calor. Nada es gratis en el universo. Toca la favorita, la segunda ley. Esta surge en origen de estudiar las máquinas térmicas y hay varias formas de expresarla, pero la más popular es que cualquier proceso termodinámico aumenta o deja igual la entropía del universo, aunque en la mayoría de los casos la aumenta. Puede ser que en tu pequeño sistema hayas conseguido disminuir la entropía, pero siempre resulta que al hacer eso has aumentado la del resto del universo. Si te estás preguntando ¿qué demonios es la entropía y por qué tiene que aumentar siempre?, no te molestes. La entropía es una manifestación de algo que le ocurre a esos elementos que forman nuestro sistema, pero estamos hablando de termodinámica, del conjunto en sí mismo. Aquí no nos importa su interpretación microscópica. La entropía es una magnitud a gran escala, y la teoría no nos dirá mucho más sobre ella. ¡Ey, pero Crespo! La entropía no era lo que medía el grado de desorden de un... No se hacen spoilers en mi canal. Pero... Fuera de mi propiedad. Ok, me vuelvo a hacer cargadores. Y por último, la tercera ley. Una de sus formas de enunciarse es que no se puede enfriar un sistema termodinámico al cero absoluto en un número finito de procesos físicos. Vamos, que el cero absoluto de temperaturas es inaccesible. Solo podemos acercarnos a él, nunca alcanzarlo. Sin duda, la termodinámica es capaz de predecir en un sinfín de sistemas de características muy distintas. Sin embargo, no es capaz de dar un sentido físico a muchas de sus entidades, como la temperatura y la entropía.
Para eso, los físicos tuvieron que esperar a una teoría que consiguiera trabajar con esos pequeños elementos tan molestos, la física estadística. Pero esa es una historia para otro vídeo. Y recuerda, si quieres más ciencia, suscríbete. Y gracias por vernos. La primera ley de la termodinámica piensa en grande. Se encarga de la cantidad total de energía en el universo y en particular afirma que esta cantidad total no cambia. Dicho de otro modo, la primera ley de la termodinámica establece que la energía no se crea ni se destruye. Solo cambia de forma o se transfiere de un objeto a otro. En la imagen a la derecha vemos claros ejemplos de aplicación de la primera ley. La energía química del helado se transforma en la energía cinética del niño que se lo come. Y la energía luminosa del sol se transforma en energía química mediante el proceso de fotosíntesis en la planta. Aquí tenemos más ejemplos de aplicación de la primera ley. Los focos transforman energía eléctrica en energía luminosa o energía radiante. Una bola de billar golpea a otra, lo que transfiere energía cinética y hace que la segunda bola se mueva. Las plantas convierten la energía solar en energía química almacenada en moléculas orgánicas. Tú estás transformando la energía química de tu última comida en energía cinética cuando caminas y respiras. Tomémonos un minuto para reflexionar sobre la siguiente afirmación. Si la energía nunca se crea ni se destruye, eso significa que la energía puede ser simplemente reciclada una y otra vez. ¿Cierto? Pues, sí y no. La energía no puede ser creada ni destruida, pero puede cambiar de formas más útiles a formas menos útiles. Por ejemplo, la energía luminosa de una lámpara se transforma en calor. La energía eléctrica de un horno se transforma en calor. El calor es una forma menos útil de energía. O piensen en cuántas formas pueden usar la energía eléctrica y en cuántas el calor. Aunque de hecho el calor puede realizar trabajo bajo las circunstancias correctas. Nunca se puede convertir en otros tipos de energía con una eficiencia del 100%. Por lo que cada vez que ocurre una transferencia de energía, cierta cantidad de energía útil pasa a la categoría de inútil. Podemos pensar también en los frenos. La energía cinética se convierte en fricción y en calor. Y aunque ya se le está dando uso a esta energía, esta recuperación representa un porcentaje bajo con relación a la cantidad de energía cinética que se está desperdiciando. Si el calor no realiza trabajo, entonces, ¿qué hace exactamente? El calor que no realiza trabajo se destina a aumentar lo aleatorio, es decir, el desorden del universo. El grado de aleatoriedad o desorden en un sistema se llama entropía.
La entropía es una propiedad del sistema. La segunda ley de la termodinámica nos dice que cada transferencia de energía que se produce aumentará la entropía del universo y reducirá la cantidad de energía utilizable disponible para realizar trabajo. Calor y trabajo son formas equivalentes de variar la energía de un sistema termodinámico. Como vemos en la imagen, podemos generar el mismo aumento de temperatura a partir de la transferencia de calor. Con trabajo mecánico con una rueda de paletas que gira al interior del fluido. Con trabajo eléctrico insertando una resistencia en el fluido. Tanto el calor como el trabajo son transferencias de energía hacia el sistema. Podemos diferenciarlas de la siguiente manera. El calor se define como una transferencia de energía provocada por una diferencia de temperatura. Mientras que el trabajo se define como toda aquella transferencia de energía diferente al calor. El trabajo es una transferencia de energía a través de la frontera de un sistema asociado a un cambio en las variables macroscópicas. El trabajo es igual a fuerza por distancia. El trabajo es una transferencia de energía, es decir, es un paso de energía de un sitio a otro. No es algo que se tiene o se almacena. El trabajo se localiza en la frontera del sistema, que es una entrada o salida por las paredes del sistema. No se refiere al interior de este. Está asociado al cambio de las variables macroscópicas, como pueden ser el volumen, la presión, la posición y velocidad del centro de masas, el voltaje, etc. El trabajo, que es una interacción entre un sistema y sus alrededores, y lo desempeña el sistema si el único efecto externo a las fronteras podría consistir en la elevación de un peso. La prueba de si una interacción tal como el trabajo ha tenido lugar, no es que se haya producido la elevación de una masa, o que una fuerza haya actuado realmente a lo largo de una distancia, sino que el único efecto podría haber sido la elevación de la masa. Para entender esta definición, observemos la figura en la parte inferior. El sistema consiste en un motor que se hace girar con una batería. El motor, como sabemos, hace trabajo. Pero ¿cómo podemos comprobarlo? Podríamos acoplar una polea al motor y elevar un peso. Esta es la prueba que necesitamos para saber que el motor hace trabajo. No es que el motor eleve el peso, sino que podría hacerlo. El trabajo hecho por el sistema se considera positivo. Tomemos como ejemplo el sistema cilindro-pistón. Cuando dejamos que el gas en el interior se expanda, el sistema está haciendo trabajo sobre el entorno. Este trabajo es positivo. El trabajo hecho sobre el sistema se considera negativo. Siguiendo con el mismo ejemplo, cuando hacemos presión sobre el gas comprimiéndolo, entonces se hace trabajo sobre el sistema. Este trabajo es negativo.
El valor del trabajo depende de los detalles de la interacción que tiene lugar entre el sistema y su entorno durante un proceso, y no solo de los estados inicial y final del sistema. Es decir que, para saber el valor del trabajo, necesitamos conocer los detalles del proceso. A diferencia de las propiedades para las cuales no es necesario saber el histórico del sistema o los detalles del proceso para saber su valor en un instante dado. Eso quiere decir que el trabajo no es una propiedad. La diferencial de trabajo es inexacta, es decir, que la integral no puede calcularse sin especificar los detalles del proceso. La diferencial de una propiedad es exacta. No depende del proceso. Proceso de cuasiequilibrio o cuasiestático es aquel que se desvía del equilibrio termodinámico de un modo infinitesimal. Para explicar lo que es un proceso de cuasiequilibrio, observe la figura a la derecha. Es un sistema cilindro-pistón con un peso sobre el pistón. El peso puede ser dividido en partes infinitesimalmente pequeñas. Realizaremos un proceso en el que los pesos infinitesimalmente pequeños se irán retirando en un tiempo muy largo. Así que de forma muy lenta se retiran todos los pesos, hasta que el sistema se expande completamente. Luego hacemos el proceso contrario de forma muy lenta hasta que los pesos vuelven a su lugar y el sistema recupera su posición inicial. Todos los estados por los que el sistema pasa en un proceso de cuasiequilibrio pueden considerarse estados de equilibrio. En los procesos reales algunos o todos los estados de un proceso son estados de no equilibrio. En la primera figura observamos un proceso cuasiestático. Recuerde que un proceso cuasiestático es un proceso ideal. En el proceso A, B, C, la compresión pasa por una serie de estados de equilibrio termodinámico, ya que todos los parámetros del sistema varían de un modo más lento que el correspondiente al tiempo de relajación. O sea, el proceso de A a B y a C se desarrolla colocando los pesos, que deben ser infinitesimalmente pequeños, de forma muy lenta. En un proceso de cuasiequilibrio podemos volver al estado inicial infinito número de veces, lo que se demuestra con la línea continua en la gráfica P por B. De C a D, el proceso no es de cuasiequilibrio. Observamos en la figura, el proceso de C a D se realiza colocando un peso que no es infinitesimalmente pequeño, y en un tiempo que no tiende a ser infinitamente largo. Así que cuando se retire el peso, el sistema no podrá volver a su estado inicial, es un proceso irreversible. Esta parte irreversible del proceso se muestra como una línea discontinua en el diagrama P por B. El primer trabajo que vamos a analizar es el trabajo de expansión o compresión. Pensemos en un sistema cilindro-pistón con un fluido en su interior. El fluido ejerce una fuerza sobre la cara interna del pistón igual a la presión por el área. El trabajo es igual a fuerza por distancia. La fuerza es igual a la presión por el área por la distancia, que sería de X. Área por la distancia es igual al volumen.
Así que el trabajo de expansión o compresión es igual a la integral de P por dB. La convención de signos nos dice que el trabajo que hace el sistema sobre el entorno es positivo. En este caso el trabajo de expansión. De igual forma, el trabajo de compresión es negativo. El sistema cilindro-pistón de la diapositiva anterior puede ser graficado en un diagrama P por B a medida que el pistón se desplaza de X1 a X2. La línea que une a los puntos 1 y 2 se llama trayectoria. La trayectoria representa el conjunto de estados de equilibrio por los que el sistema ha pasado durante el proceso. El trabajo como área bajo la curva permite la demostración de que el trabajo depende del proceso, y por lo tanto no es una propiedad. Un proceso politrópico es un proceso de expansión o compresión cuasi-estático, escrito por la relación P por B a la n, en donde n es constante para el proceso considerado. Es decir, que P1 B1 a la n es igual a P2 B2 a la n.